día, soy la doctora Alma Herrera Márquez, actualmente coordino la Cátedra UNESCO, Universidad de Integración Regional, y soy subdirectora de Evaluación y Planeación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Quiero agradecer la invitación que el comité organizador del Sexto Congreso Internacional de Innovación Educativa me ha hecho, sobre todo porque me permite compartir con ustedes un conjunto de reflexiones acerca de la importancia que la responsabilidad social de educación superior tiene hoy en el siglo XXI y sobre todo en nuestro país. Un país caracterizado por un escenario convulso cotidianamente que amerita nuevas lecturas, nuevas posibilidades de reflexión, pero también que nos convoca a generar acciones estratégicas y originales que verdaderamente puedan apuntalar una sociedad mucho más equitativa, basada en la búsqueda permanente del bienestar humano genérico. No nos cabe duda a quienes hemos estado trabajando desde la perspectiva de la responsabilidad social que la educación superior en el siglo XXI tiene una importancia estratégica en todas las enormes posibilidades orientadas hacia una mayor inclusión social. Recientemente la UNESCO, junto con la CONALMEX en México, llevaron a cabo un evento analítico, académico, muy inteligente para plantear los nuevos determinantes del desarrollo encaminados a la inclusión social, y en esta perspectiva la educación superior tiene un papel paradigmático. Hacer extensivas las propuestas de políticas públicas orientadas en este marco y sobre todo orientadas al bienestar humano genérico nos obliga a pensar que las instituciones de educación superior tienen que redefinir sustancialmente su perfil y su papel. La mayor parte de las instituciones educativas de este nivel operan, se estructuran, se articulan a partir de un modelo o de modelos que fueron creados, que fueron diseñados a mediados del siglo pasado o en el último de sus tercios, cuando este país tenía características, una cartografía y una geografía completamente distinta a la que hoy tiene. Nuestros preceptos fundamentales, la búsqueda de nuestros equilibrios, la oferta de carreras, el tipo de investigación que se generaba, todos estaban encaminados a una sociedad que hoy día ya no existe. Si la educación superior tiene que establecer una articulación estrecha con la sociedad a la que se debe y con la que se articula estrechamente, entonces sí tenemos que pensar en una base de definición distinta de la educación superior que nos permita pensar, por ejemplo, en la generación de una gran masa de ciudadanos encaminados todos a asegurar una participación más crítica, más propositiva, más ingeniosa en este entorno. La mayor parte de las instituciones de educación superior de nuestro país fueron diseñadas, fueron creadas a mediados del siglo pasado. Era un entorno social, político, económico y cultural completamente distinto al que hoy caracteriza la primera década del siglo XXI. En ese momento había un entorno de mucha más estabilidad y de mucha más definición acerca de los proyectos de vida futura, tanto para la nación como para su población. En el entorno actual, caracterizado por una complejidad y una incertidumbre crecientes, necesitamos pensar en la definición de nuevos perfiles universitarios de educación superior de manera general, que nos lleven a coparticipar críticamente en la determinación de políticas institucionales que conduzcan a la formación y desarrollo de todos los ciudadanos, incluidos los no universitarios o los que no se encuentren inscritos formalmente en una institución de educación superior. Las instituciones de educación superior deberán, nos parece, en una perspectiva mucho más definida, participar en la promoción de mayores equilibrios con el entorno, no solamente con el entorno social, sino también con el entorno natural, y fortalecer a todos aquellos procesos que tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad, pero también con el establecimiento de grandes patrones
que nos dan identidad como pueblo, como nación, como región, como mexicanos. En esta perspectiva, el impulso de enfoques o de nuevos enfoques innovadores orientados a la educación superior y al diseño de modelos educativos deberán partir de otro conjunto de pilares o de presuposiciones globales, y uno de los más importantes, nos parece, tiene que estar vinculado a esto que hoy en el mundo se conoce como responsabilidad social. Pensar en la responsabilidad social en esta perspectiva implica una premisa inicial, y es que la educación superior tiene que alcanzar una nueva proyección social y cultural que va desde sus diseños arquitectónicos hasta los modelos de funcionamiento, de organización, de formación, de gestión de procesos y sobre todo de articulación con el entorno. Los esquemas, en este último aspecto, los esquemas basados en procesos de vinculación muy mediados por mecanismos burocráticos, tienen que romperse para tener instituciones que tengan una mayor capacidad de permeabilidad y puedan hacer una lectura mucho más inmediata y mucho más oportuna del conjunto de factores que tienen que investigarse y sobre los cuales la formación universitaria tendría que centrarse. El desarrollo de estos modelos innovadores, por supuesto, tiene que partir de la necesidad de generar aprendizajes complejos, cambios de actitud, apertura a nuevos valores, potenciar la capacidad integradora del contenido con las actividades, los recursos y las lecturas críticas con la realidad. Diversos actores tienen que actuar en este mecanismo. Tendríamos que pensar, por ejemplo, y más adelante lo desarrollaremos con más precisión, en la necesidad de garantizar que haya mecanismos estatales que permitan una mayor accesibilidad a todos los recursos de la cultura, porque es a partir de la cultura y de la educación donde se cimentan los grandes ideales que tienen que configurar la sociedad mexicana del futuro. Nuestro entorno no es un entorno sencillo, o sea, la reflexión de por qué innovar la educación superior atraviesa por la necesidad de entendimiento de lo que pasa en el siglo XXI y en la sociedad mexicana de manera particular. México arriba a este siglo y concluye la primera de sus décadas en un entorno de profundas asimetrías y desigualdades. Es verdad que a la educación superior no le corresponde solucionar los problemas estructurales, pero sí le corresponde tener una mayor comprensión de los mismos, determinar los factores que están en la causa de estos problemas y aportar soluciones y respuestas que puedan concretarse en el diseño de políticas públicas mucho más acordes a esta realidad. No podemos negar que la educación superior siempre ha estado estrechamente articulada al proyecto de nación, al proyecto de país. Cada periodo histórico de nuestro país marca una definición y una característica distinta de las instituciones de educación superior. Lo problemático o lo complejo quizá de este momento es que nuestro arribo al siglo XXI se hace en un entorno de profundas asimetrías y desigualdades. Cierto que estas asimetrías y desigualdades no son recientes, muchas de ellas son de carácter ancestral, pero hoy día se vuelven mucho más complejas porque nuestro país, igual el mundo, están viviendo un entorno de una crisis multidimensional que abarca desde el ámbito económico hasta el ámbito cultural, y todo ello define nuevas tareas, nuevas funciones, nuevas actividades. La educación superior no solamente ha aportado los cuadros que dirigen una sociedad o un país, también ha aportado a partir de distintos ámbitos y de distintos espacios elementos que nos abren la pauta para definir políticas públicas mucho más coherentes y congruentes con un desarrollo humano y social sostenible. Por ejemplo, ¿qué respuestas tendría que dar hoy día la educación superior para poder atender los problemas derivados de una crisis que se presenta en el ámbito económico
con la expresión de nuevos liderazgos geopolíticos, de un modelo económico que parece atender a la economía como un fin en sí mismo. ¿O qué respuestas tendríamos que dar a la transformación que en lo social estamos viviendo o al impacto que las tecnologías tienen hoy, tanto para comunicar e informar, cuyo efecto evidentemente es positivo, pero también para generar patrones anómicos de comportamiento humano para los cuales tampoco estamos preparando a las nuevas generaciones de universitarios? ¿Qué tipo de investigación, desde la investigación básica hasta la investigación humanística, tendremos que empezar a aportar para poder anticipar y generar mejores condiciones de cuidado y de armonización con el entorno natural? Hay demasiados escenarios catastróficos que nos plantean la necesidad de conformar visiones completamente distintas de articulación con este entorno, y parece que la investigación que desarrollamos en las instituciones de educación superior solo atienden una parte del problema, pero no tienen una mirada multidimensional que pueda ser mucho más comprensiva de la naturaleza de esta problemática. O bien, ¿qué tipo de formación o de oferta profesional o de investigación o de mecanismos de extensión con el entorno tendríamos que seguir para dar respuesta a un cambio cultural valorativo tan dramático como el que estamos viviendo? ¿Qué nueva ciencia o qué nuevos modelos de investigación científica tendremos que seguir para poder plantarnos en un entorno que ya no puede ser resuelto, comprendido o atendido con visiones fragmentadas, sino que ameritan visiones mucho más globales y a largo plazo? Es indudable en este sentido que la educación superior está enfrentada a un enorme desafío, quizá como nunca antes lo habíamos visto o vivido en el país. Y este enorme desafío nos obliga no solamente a debatir las características y las tendencias que la innovación educativa tendría que seguir, sino que nos obligan de suyo a transformar desde el núcleo mismo de la organización académica las características y el perfil y la naturaleza de las instituciones educativas. Pero nos preguntamos hacia dónde, o sea, cuáles debieran ser los pilares o los ejes que articulen un movimiento de reforma en la organización, en el contenido, en los métodos y en los paradigmas de organización de las instituciones de educación superior. Y sugerimos que para empezar este trabajo, primero tendríamos que entender con mucha claridad cuál es la importancia que la educación, que la ciencia y que la tecnología tienen en el desarrollo de las sociedades. En este sentido, el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos ha resultado un instrumento de enorme valor, porque con indicadores duros que hacen seguimiento de macrovariables que son educación, salud e ingreso per cápita, nos podemos dar cuenta que los países que invierten en educación, que invierten en ciencia y tecnología, tienen los más altos grados de índice de desarrollo de vida, es decir, tienen mejor calidad de vida, tienen niveles educativos de nivel superior, obviamente tienen universalizada la educación básica y la educación media superior, pero más allá de eso, las personas que se forman en esos modelos educativos tienen formas de entendimiento, de comprensión de este mundo complejo y global, mucho más articulados, mucho más coherentes con los ritmos de desarrollo de este país. Si esto es así, ¿por qué no pensar que la educación superior debería de empezar a articularse a partir de otros pilares basados o cimentados más bien en los aspectos que tienen que ver con el compromiso, con la responsabilidad que tenemos hacia el entorno? Implica de manera inicial tener, por ejemplo, fronteras mucho más porosas, mucho más críticas, que nos den la posibilidad de hacer una lectura cotidiana de las contradicciones, de las complejidades y de los desafíos del entorno, para responder críticamente, pero también para nutrirnos de aquel conocimiento que la sociedad requiere y que a gritos, me parece, cotidianamente nos lo demanda. La comprensión
de que hay una estrecha relación entre la educación superior, la ciencia y la tecnología, con el mejoramiento en los indicadores que miden el bienestar humano genérico en el mundo, ha determinado que en distintas regiones del mundo se redefina el contenido, el sentido y las finalidades de la educación superior para tener una educación superior mucho más pertinente a estos grandes proyectos de desarrollo. Desde el 2007, en Europa, la Asociación Europea de Universidades, en los compromisos signados en Lisboa, señaló un conjunto de estrategias que tendrían que ver con una respuesta más crítica de la educación superior en el entorno. Destaco uno que me parece fundamental por la temática que estamos desarrollando. En Lisboa se señalaba, es deber de las instituciones de educación superior ayudar a la sociedad civil a hacer frente a los retos del siglo XXI, cambio climático, problemas energéticos, aumento de la longevidad, rápida evolución de la tecnología, interdependencia socioeconómica a escala mundial y crecientes desigualdades económicas dentro de Europa, entre Europa y con otros continentes. Cuando uno hace una lectura de estos acuerdos, que además son acuerdos regionales orientados a hacer de la educación superior una estrategia de desarrollo, lo que hoy se conoce como el desarrollo basado en el conocimiento, no nos queda duda que el pilar sobre el que se tiene que articular toda esta perspectiva tiene que ver fundamentalmente con la responsabilidad social. En América del Norte se han dado directrices en apoyo a perspectivas más humanistas de la educación. Incluso en algunos países europeos, como el Reino Unido, se ha planteado la necesidad de que toda la reforma educativa tenga una nueva filosofía humanista pensada ya no en la educación como movilidad social o como inversión para obtener ganancias una vez que uno se gradúa, sino una nueva filosofía que tiene una dimensión más cultural y más ética y está vinculada a los nuevos patrones de convivencialidad y relacionalidad. Cuando uno hace una lectura del contenido de la reforma educativa de estos países y uno observa, por ejemplo, que de lo que se trata es de que los niños entiendan la naturaleza compleja y diversa del entorno en el que se están desarrollando, a uno le queda claro que la educación empieza a tener un papel significativamente distinto, porque ya no solamente es una clave para que uno se acomode o se movilice en la escala social, sino es una clave para mejorar un esquema de organización, de convivencialidad y de relacionalidad con el entorno mucho más equilibrado. En América Latina y el Caribe también se han planteado un conjunto de salidas que son de enorme relevancia, pero destaco los acuerdos que tanto los rectores de distintas universidades firmaron en el 2007, como la Conferencia Regional de Educación Superior, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias en el 2008, donde lo que se ha aprobado es un consenso para transformar la educación superior a partir de un conjunto de prioridades que tienen que ver con la necesidad de constituirse en agente clave para la transformación social, construyendo alternativas viables en medio de la complejidad y de la incertidumbre que provoca la crisis de paradigmas, de alternativas y con el entorno. Esto es fundamental porque entonces para nuestra región y particularmente para México, la responsabilidad social de la educación superior no es solamente una respuesta o no se limita solamente a dar una respuesta mecánica a una demanda inmediata de determinado sector, sino que la responsabilidad social es ante todo un proceso de articulación entre los fines, el sentido, las finalidades y la orientación de la educación superior con las necesidades sociales e individuales presentes y futuras. En esta perspectiva, el centro de la actuación es la búsqueda o la garantía de una mejor perspectiva de desarrollo humano, la legitimación de la formación cultural y la extensión de los servicios de educación y de la riqueza formativa que proveen estas instituciones, no solamente a los sectores universitarios formales,
sino también a todos los sectores que viven en su entorno. Si esto es así, la responsabilidad social de la educación superior se tiene que reflejar, en primer lugar, en su capacidad de cambio e innovación. Y eso abarca no solamente la modificación o la actualización de planes de estudio, sino que la innovación tiene que atravesar y tiene que impactar también las estructuras universitarias. También se refleja en una sólida y firme voluntad política para hacer de la educación un bien público, es decir, no un bien sujeto a los procesos de mercantilización y comercialización, sino un bien que se derrame en el entorno sin que medien ni mecanismos burocráticos ni procesos de venta de servicios. La responsabilidad social también tendría que ver con la necesidad de generar una estrategia que multiplique, que innove los vínculos que establece con todos los sectores de la sociedad y que no solamente se circunscriben a nivel local, sino, igual pensado en un esquema nacional, regional e internacional, donde la educación superior puede tener la base de un desarrollo sinérgico fundamental en este siglo. Se deberá también reflejar en esta sensibilidad para hacer una lectura clara de los cambios demográficos que enfrentamos, para tener una educación que dé cabida a todos los jóvenes, a un mundo donde los jóvenes tengan un lugar preciso, pero que también dé respuestas a la transformación y a la reconfiguración de los nuevos sectores que hoy llegan a las universidades y que están conformados en gran medida por personas jubiladas que quieren concluir una formación universitaria. Sería formidable, por ejemplo, que al igual que en el ágora griega, nosotros pudiéramos hacer de la educación superior una nueva ágora, tanto presencial como virtual, aprovechando las redes sociales, y hacer de este espacio un espacio público de encuentro, de reflexión, de propuesta, de generación de ideas, de presión para el diseño de otras políticas públicas. Para América Latina y el Caribe, y desde el 2008 con los acuerdos que se firmaron en la Conferencia Regional de Educación Superior, también quedó claro que la educación superior tiene que estar socialmente referenciada. Y socialmente referenciada quiere decir que la educación superior debe generar un conocimiento que sea socialmente robusto. Es decir, está muy bien investigar las cosas que nos interesan, investigar a los investigadores en nuestros laboratorios, pero esa investigación también debería de tener un alto grado de pertinencia y dar respuesta a las complicaciones del entorno y que abarcan, todas las dimensiones. En el diseño de una propuesta o de una perspectiva que valore si las instituciones de educación superior estamos haciendo nuestro trabajo, el grupo de investigación que yo coordino ha diseñado un índice que valora la responsabilidad social de las instituciones de educación superior y que se cimenta en un conjunto de premisas que convergen alrededor de esta idea de responsabilidad social. ¿Qué mide el índice? El índice mide el grado de articulación social que las universidades tienen con su entorno, pero también mide la calidad con la que se realizan las tareas universitarias y que no solamente se traducen en indicadores de acreditación, sino que se conciben sobre todo en los aprendizajes significativos y en el valor social de los conocimientos que se generan. El índice de responsabilidad trata de atender la respuesta crítica que se tiene ante los problemas sociales, pero también ante la definición de políticas públicas que parecen no responder a nuestro entorno. Nos parece de central importancia que hoy como nunca la educación superior también atienda al desarrollo económico, no a la gran empresa transnacional que no requiere de nuestra investigación, sino a su estrecha articulación con las empresas nacionales que son fundamentalmente las que dan empleo en este país. La responsabilidad social de la universidad también tendría que traducirse en la promoción y en la generación de conocimiento de frontera, que hoy es conocimiento complejo, que articula múltiples disciplinas, que es transdisciplinario
y que a partir de la generación de nuevas unidades epistémicas tiene la capacidad de aportarnos una comprensión mucho más global de los problemas y con ello de generar estrategias mucho más definidas y pertinentes con el entorno. Y finalmente el desarrollo de la difusión de la cultura, porque es en la cultura donde se cimentan los grandes principios y preceptos que nos dan identidad como nación y como mexicanos. En este entorno, ¿qué deben hacer los gobiernos? Nos parece que los gobiernos deben garantizar una financiación adecuada porque eso le conviene a la sociedad. O sea, no es que vayamos a pedir dinero para tener mejores salarios, no. O sea, vamos a pedir más financiamiento porque esta universidad necesita formar más cuadros universitarios, necesita hacer investigación más pertinente y necesita extender sus servicios y eso requiere de una financiación adecuada. Y si nosotros hacemos esto es porque eso le conviene a la sociedad. Los gobiernos deben comprometerse con una mayor equidad social y garantizar no solamente abrir sus puertas para tener un mayor acceso, sino garantizar también el egreso, porque solamente así podemos nosotros coparticipar en la definición de otro tipo de sociedad. ¿Qué objetivos, en todo caso, tendría que tener la educación superior? Primero, garantizar una formación que prepare a los jóvenes para impulsar un nuevo diseño social basado en el conocimiento y para insertarse críticamente en él. Extender una formación humana compleja a grupos de adultos que no tuvieron ni la oportunidad ni la capacidad económica en su momento para insertarse a este nivel de estudio. Flexibilizarse para responder de mejor manera y con mayor oportunidad a la constante transformación de la sociedad. Deberíamos fomentar nuevos valores ciudadanos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en la libertad solidaria, que es esta libertad que reconcilia una mayor libertad personal con proyectos colectivos, o la integración o el pluralismo articulado, incluso la indisciplina intelectual, que es esta capacidad para pensar las cosas de otra manera, para romper con los paradigmas y para aportar soluciones originales mucho más creativas y pertinentes. La inclusión, la cooperación solidaria local, nacional e internacional, la paz y la creatividad deberían estar permeando tanto el esfuerzo de formación en este nivel educativo como la investigación que se genera. Las instituciones de educación superior deberían de favorecer el apropiarse, el que sus sectores se apropien críticamente por lo menos de 4 tipos de aprendizaje. Un saber implícito, los rasgos científico-profesionales, que son los que nos dan una capacidad especializada para entender, para abstraer la realidad y aportar soluciones, el conocimiento, el dominio de los procesos, de las lógicas de pensamiento, pero también nos deberían aportar principios generales y pensamiento estratégico, actitudes orientadas hacia la anticipación, que no solamente nos permitan leer lo que está pasando, sino a partir de la capacidad de proyectar, de imaginar el futuro, generar estrategias creativas y críticas que nos permitan avanzar en esa dirección. ¿Qué debe permanecer en este cambio y en esta transformación? Pues nos parece que algo que tendría que permanecer es procesos de consolidación de la responsabilidad social de la educación superior para responder permanentemente a esta problemática que hemos señalado y mantener su autonomía como principio articulador de la vida universitaria. Asegurar que las universidades analicen en función de sus metas y misión el carácter de sus procesos de gobernabilidad, que definan sus propios mecanismos para distribuir el poder académico y que mantengan la libertad de cátedra para que sin restricción alguna definan la orientación y profundización de sus enfoques analíticos, principios y perspectivas globales. Hoy como nunca, la educación superior debe seguir siendo líder para y en el cambio, para y en una globalización justa, lo que no significa traer a la educación superior la pobreza o la pobreza a la universidad, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que las instituciones de educación superior tengan fronteras mucho más permeables para poder fortalecer algo que Balais señala como la ética servicial, que es la responsabilidad de la educación superior por las consecuencias de las acciones emprendidas.
la ética del diálogo y del consenso para que todos los sectores involucrados en la educación superior tengan un espacio, un ámbito de participación, la ética democrática y solidaria entre todos los participantes y afectados en igualdad de condición para reivindicar el respeto de intereses propios igualmente válidos, la ética de la complejidad y la ética regulativa que implica la promoción de procesos de autorregulación y transformación de la educación superior para alcanzar mayores equilibrios, tanto al interior como en el entorno. Quiero finalizar señalando que hoy como nunca no podemos permanecer estáticos ni pasivos ante la necesidad de una reforma basada en nuevos procesos de innovación. La innovación se tiene que constituir en el etos que le dé sentido, que transforme, que le dé un contenido fundamental a los procesos de cambio. Pero esta innovación no puede ir desligada de un ámbito que nos parece de central importancia en el siglo XXI y es la responsabilidad social, ¿sí? O sea, de lo que se trata es de innovar con un alto grado de responsabilidad social para que los cambios no se queden solamente en modernizaciones vacías de contenido, aunque tecnológicamente puedan ser sorprendentes. La innovación va más allá, la innovación tiene que ver con una cultura, sí, de permanente originalidad, transformación y cambio, pero de una cultura con un contenido basado en una respuesta crítica a las necesidades emergentes del entorno y sobre todo a la necesidad de comprometernos en la construcción de un país que todos los mexicanos merecemos, tanto los jóvenes como los viejos, como los que todavía no han nacido, y que tiene que ver con esta idea de una nación equilibrada, equitativa, justa y sin violencia. Muchas gracias.